Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. Para aquellos que no me conozcan, o sea la primera vez, mi nombre es José Antonio Triviño Sánchez y soy aficionado a la fotografía de paisajes. En este tutorial o en esta explicación vamos a hablar de una herramienta que se encuentra debajo de básicos, que es curva de tonos. Y quizás sea la herramienta o una de las herramientas que menos se utiliza debido a su confusión, porque no es sencillo, no es sencillo así de principio, pero veréis que os voy a tratar de explicar de una manera lo más sencilla que pueda y sepa del manejo de esta curva de tonos. Como su palabra dice, pues es una curva donde podemos modificar no solo las luces y las sombras, la iluminación o el contraste de una imagen en general, sino también los colores. Y para ello, pues voy a seleccionado, aquí tenemos la primera imagen, donde podemos observar que aquí en el lado izquierdo, este que tenemos aquí, daba el sol, porque se nota que reflejaba la luz del sol y se ve tonos cálidos, ¿no? Se nota que, aunque la imagen en general es cálida, pero bueno, tenemos aquí, se ven los reflejos del solecito cálidos, aquí, toda esta parte de aquí. Y sin embargo, en la parte izquierda, aquí, no sé si es que no llegaba el sol ahí a dar luminancia, pero sí que se nota que está la zona mucho más oscura, mucha más con más negro. Pero la imagen en general la noto demasiado cálida. Esta imagen, como las que vamos a ver, las he descargado gratuitamente en pexel.com. Lo digo porque no las he hecho yo, entonces no puedo decir qué tipo de revelado a lo mejor le hizo el fotógrafo en esta ocasión. Pero sí que noto que las sombras están cálidas también. Entonces me viene muy bien para explicaros lo que es la curva de tonos. Vamos a empezar. Para nada más abrir curva de tonos, nos encontramos con este desplegable que tenemos aquí, que básicamente son curvas. Cualquiera que haya manejado curvas sabe perfectamente que esto es la herramienta curvas que podemos usar en Photoshop, en Capture One o aquí. Debajo de esta diagonal tenemos un histograma. No sé si lo estáis apreciando, supongo que sí. Y este histograma es efectivamente idéntico a este que tenemos aquí. Y nos va a decir, pues si tenemos altas luces, si tenemos medios tonos bien, o las sombras controladas o no. El problema que veo aquí, que si os fijáis aquí, si vemos, veis que estoy arriba en el histograma y me marca al final del todo a la izquierda, me dice negros, aquí sombras, aquí exposición, que serían los medios tonos, aquí iluminaciones y aquí los blancos. O sea, es decir, a la derecha del todo tenemos los blancos puros y a la izquierda de todo tenemos los negros. Pero en curva de tonos no ocurre igual. Aquí en curva de tonos tenemos, si hacemos clic, tenemos justo aquí al final, bueno, voy a dejarlo como estaba, tenemos en esta parte aquí del final, en vez de tener los negros puros, tenemos la sombra. Fijaros, voy a levantar un poquito, me sube la sombra. Sin embargo, si nos vamos un poquito más hacia la derecha, donde debería estar las sombras, tenemos los negros. O sea, es algo poquito... ¿Os dais cuenta? Aquí están los negros. Y con los blancos en las iluminaciones ocurre igual. En vez de estar al final del todo los blancos, esto afectaría solo a los blancos, me está afectando a las altas iluminaciones, a las altas luces. Sin embargo, si nos venimos hacia acá, por ejemplo aquí, ya sí que me afectaría a los blancos. Solamente a los blancos. Por lo tanto, es algo que quiero que tengáis en cuenta y que sepáis que funciona igual que el histograma de arriba, pero que los negros profundos no están aquí, sino que están un poquito más a la derecha. Y los blancos puros no están tampoco aquí, al extremo, sino que están un poquito a la izquierda. Bueno, dicho esto, voy a hacer doble clic para... Bueno, hago doble clic aquí. Ahí. Vamos a hacer doble clic en cada puntito que hemos marcado para dejarlo pues prácticamente como estaba. Vale.
Bien, dicho esto, la curva de tonos tenemos debajo digamos, del histograma, tenemos debajo curva de puntos lineal. Esto viene por defecto. Es la curva que todos conocemos, la lineal. Pero también si queremos contrastar una imagen, pues simplemente hacemos clic aquí y nos pone contraste medio en caso de que la imagen estuviera muy plana, muy sosita, no tuviera contraste, le meteríamos contraste fuerte. Es decir, aumenta los negros y fijaros que levanta un poco las altas iluminaciones y empieza a bajar los negros y un poquito las sombras. Y veis cómo crea así una especie de S. Bien, pues esto es para contrastar la imagen. Vale, vamos a ponerlo en lineal, como lo teníamos. Es básicamente lo que hemos visto de contraste es subir un poquito las altas luces o los blancos, un poquito las altas luces también, las subiríamos un poquito, subiríamos un poquito los blancos y bajaríamos lo que serían los negros, los medios tonos, negros y un poquito las sombras, que sería algo así. Ya estaríamos generando un contraste. Si veis el antes y el después, pues se nota que está más contrastada. Bueno, volvemos a hacer doble clic para que veáis todo en los puntitos que hemos marcado. Hacemos doble clic y doble clic. Ya lo tenemos como en el inicio lo tendríamos. ¿Qué tiene la curva de tonos? Pues la curva de tonos lo que tiene en particular, para mi gusto, es que aquí tenemos una herramienta que este puntito, este redondelito con flechitas hacia arriba y hacia abajo nos dice que es un puntito de arrastre, ¿no? Digamos que es donde nosotros queremos potenciar un poco, subir o bajar luces o subir sombras y bajar negro, por ejemplo. Si hacemos clic, podemos marcar por zonas. Por ejemplo, si son negros los quiero más oscuros. Esto siempre, esta herramienta la tenéis que manejar de forma muy suave. Pero es muy práctico con el punto de arrastre, que es donde sabemos que hay luces. Por ejemplo, si yo veo que aquí hay iluminación y le quiero dar un poquito, pues haría algo así. Básicamente estaría haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente con el contraste. Si os fijáis, es hacer una especie de forma de S que viene muy bien. Vale, dicho esto, aquí arriba tenemos, estamos en el modo blanco, en el circulito blanco. Si hacemos aquí, podemos trabajar también. Nos sale igual que en este modelo. Si hacemos clic aquí, en estas líneas, nos sale igual, pero sin embargo, si os fijáis, aquí podemos controlarlo de manera también más práctica y más útil. Por ejemplo, si quiero levantar un poco las iluminaciones, y si quiero bajar los blancos o darle también un poquito más a los blancos, yo le bajaría un poquito. Los negros los oscurecerían un poquito más y las sombras sí que las levantaría un poco. Digamos que estaríamos haciendo un manejo mucho más controlado, porque aquí sí que nos dice las iluminaciones y los blancos. Los claros son los blancos puros. Las sombras y los oscuros, que son los negros puros. Y es una manera con deslizadores pues muy útil. Debajo del histograma veis que aquí tenemos 25 en las sombras, 50 en los medios tonos y 75 en las luces. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues en caso de que digamos que en esta imagen no tiene muchas luces y queremos recortar las luces, el controlador de luces, lo podemos poner un poquito más para acá, y con las sombras o los negros igual, los podemos recortar o poner un poquito más para acá. Y así solo trabajaríamos por esta zona. Quisiéramos trabajar con los negros de manera un poquito más selectiva. Y aquí en los medios tonos, pues trabajaríamos los medios tonos de manera también más selectiva. Que una vez aplicado el efecto no nos gusta, pues doble clic y doble clic. Y ya volveríamos otra vez a la misma situación. Bien, ya os he explicado lo que es con diagonal, lo que es con el simbolito blanco, que es la curva de toda la vida. Pero aquí viene lo importante, porque esto a mí me gusta bastante. Me gusta bastante, por eso se llama curva de tonos, porque aquí podemos modificar los tonos del color. A través de luminosidad podemos oscurecer o iluminar, pero añadiendo saturación y color.
Y para ello emplea el color, bueno, los tres colores RGB, o sea, rojo, verde y azul. Si hacemos clic, por ejemplo, en el rojo, vemos que sale el histograma igual que teníamos anteriormente, pero aquí sí que nos está poniendo dos colores. ¿Qué significa esto? Que el rojo es el color principal, el que hemos marcado, y el opuesto es este color que es el cian. Si le damos al verde, pues ocurre igual. El verde está en la parte superior y el opuesto, que es el magenta, está en la parte inferior. Si hacemos clic en el azul, ocurre exactamente lo mismo. El azul está en la parte superior y el amarillo está en la parte inferior. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si nosotros, por ejemplo, esta imagen tiene tonos muy cálidos. Si yo quisiera a las luces, ¿no? Esta parte de aquí, quisiera meterle más rojo, fijaros cómo las altas luces le da un tonillo ahí rojizo. Quisiera un poquito, pues, algo así. Ya le estaríamos potenciando lo que es el color rojizo a las altas luces, es decir, a las iluminaciones. Si por el contrario quiero meter a las sombras un color azul, me iría aquí a la zona izquierda, la zona que hemos dicho de sombras y de negros, y le metería un poquito. Aquí hay que hacerlo con mucha sutileza, ¿vale? Podemos arrastrar un poquito con más sutileza o con menos. Algo así. Bien, hemos metido, si os fijáis, hemos metido el azul en las sombras y sin embargo hemos metido rojo en las iluminaciones. Vamos a suponer que las altas luces las veo muy rojas, ¿no? Demasiado rojizas y las quiero un poquito amarillentear, ¿no? Que quede más amarillas. Pues nos vamos, en vez de hacia la parte superior, nos vamos al color opuesto del azul, que es el amarillo. Marco las altas luces, que es la zona derecha de aquí, y selecciono con un puntito siempre con mucha suavidad. Bien, como veo que las sombras todavía me gustaría tenerlas un poquito, vamos a levantarlas un poquito y vamos a darle un poquito más de azul a la sombra. Vale, yo creo que así queda un poquito claro del efecto que hemos creado, que es en esta fotografía me gustaba que las sombras tuvieran ese tinte más azulado y que la iluminación pues tuviera ese tinte amarillento naranjita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del atardecer. Si hacemos clic en la Y, vemos el antes y el después y fijaros qué diferencia. La imagen está más contrastada y sí que se ve una división de tonos, ¿no? De cálidos con fríos. Es como si hubiéramos metido un degradado y hubiéramos hecho algo así como esto, como si hubiéramos dado aquí a degradado lineal, por decir algo, y hubiéramos hecho esto, y aquí hubiera dicho, pues mira, yo aquí lo que quiero es frío, y ahora hubiera creado otro degradado lineal, y hubiera dicho, y aquí quiero cálido. Por ejemplo, incluso más luz, ¿no? Básicamente es parecido a lo que os acabo de hacer yo con los degradados. Vamos a usar otra imagen que tenemos aquí, que es en blanco y negro, de esta montaña espectacular, que también la he descargado en pexel.com, que también nos va a venir muy bien para que entendamos la curva de tonos. Nos volvemos a donde hemos dicho anteriormente, donde están las líneas aquí, y bueno, pues si queremos trabajar las iluminaciones, darle más luz, por ejemplo, incluso a los blancos también un poquito más, a los oscuros oscurecer y a las sombras subir un pelín. Bueno, si os fijáis ya hemos creado una especie de forma de S para contrastar la imagen. Y bueno, si nos vamos a los colores, pues igual. Nos venimos al azul porque esta imagen es invernal, ¿no? O sea, de nieve y tal. Pongamos que yo quiero un tono azul y digo, pues bueno, pues mis sombras quiero que sean azules. Me voy a esta parte de aquí y las iluminaciones, pues un poquito cálidas, pero no mucho. Me voy al amarillo, que es el opuesto. Incluso hago clic aquí también y juego un poquito con esto. Fijaros qué diferencia con estos dos ajustes. Si queremos un poquito de contraste,
en el medio tono, en los medios tonos, pues bajamos un poquito, oscurecemos un poquito. Y con esta simple, nada, estos pequeños ajustitos que acabo de hacer, fijaros con la Y, el antes y el después que cambia pegado la fotografía, ¿no? Se ve como más cinematográfica, más invernal y queda muy chulo. Esto ya va sobre gustos, hay a quien le gusta más o le gusta menos. Lo importante de esta herramienta es que la manejéis de forma suave, que no hagáis, por ejemplo, cosas así, no hagáis esto a lo bestia. Hay que hacerlo de forma muy sutil. Si a veces se os va el ratón, que veis que no lo controláis muy bien, con la tecla Alt en Windows u Option en Mac, apretáis y entonces veréis que el control es muchísimo más preciso. Podemos ir hacia arriba o hacia abajo, de manera mucho más precisa. Creo que es lo ideal en este caso. Y bueno, pues hemos hecho esta. Vamos con esta. Esta también la veo así un poquito verdosa, la veo así cálida y verdosa. Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, como siempre os digo, vamos a contrastar la imagen. Vamos a subir un poco las luces. Vamos a bajar un poquito los medios tonos y también las zonas oscuras. Fijaros lo que os decía. Mirad, aquí en la parte izquierda del todo, donde debería estar los negros, como está aquí en el histograma de arriba, aquí me marca sombras. Y aquí, sin embargo, sí que me marca los negros. Eso es lo que os explicaba al principio del vídeo. Tened cuidado con eso, ¿vale? Porque a lo mejor nos creemos que estamos modificando los negros, perdón, las sombras, en esta parte de aquí, y lo que estamos haciendo es, fijaros, es los negros. O sea, funciona un poquito distinto al histograma de arriba. Eso es lo que quiero que tengáis. Y si ya nos queremos ir a los negros puros, o sea, a las sombras, ya la tenemos aquí, a la izquierda del todo. Y aquí pues podemos aclarar o podemos oscurecer. Tenedlo en cuenta. Y con las luces ocurre igual. Aquí, donde debería estar los claros, que le llama Lightroom, están las altas luces, las iluminaciones. Y en cambio aquí, que son los blancos puros, que deberían estar a la derecha, están aquí. Por lo tanto, llevad cuidado con eso. Vamos a levantar un poco los blancos, que me parece que ya le hemos dado un contraste. Fijaros la forma de ese, ¿eh? Siempre pasa igual. Los negros me pasa un poquito. Vámonos aquí. Acordad que los negros estaban por aquí. Y los vamos a levantar un pelín. Y aquí, al final, también podemos desplazar un poquito hacia arriba. Pues, para subir sombras. No obstante, los deslizadores los tenéis aquí abajo. Es decir, también podéis, de manera, como os he dicho anteriormente, más útil, pues subir un poquito así con los deslizadores, que también se hace de una forma un poquito más controlada. Bien, ya le hemos dado contraste. Vamos a ver el antes y después. No es que se note muchísimo, pero ya hemos contrastado bastante. Y nos venimos al tono de color, al RGB, a rojo, verde y azul. Bien, vámonos a los rojos. Aquí, pues, sinceramente, podemos jugar como nosotros queramos. Es decir, si yo veo, por ejemplo, los medios tonos, que sería esta parte de aquí, pues la parte central los quiero más verdositos. Pelín, solo un poquito. Para las iluminaciones, pues nos venimos al canal azul y las iluminaciones me las llevo un poquito a los amarillos. Pero acordaros que las iluminaciones, las altas luces estaban aquí, ¿vale? Por lo tanto, llevar cuidado con eso, acordaros. Y veo que está muy verdosa, por lo tanto, me voy a los medios tonos otra vez y le meto un pelín de magenta, solo un pelín. Y a las sombras y a los negros, como me gusta meterle azul, pues le vamos a meter, acordaos que los negros estaban por aquí y las sombras aquí. Vamos a irnos aquí a esta orilla y le vamos a meter esos azules que tanto me gusta. Y aquí más de lo mismo, un poquito. Pues algo así. Aquí podemos estar horas y horas y horas, ¿eh? Esto es como nos gusta a nosotros. Quizás aquí los medios tonos un poquito más amarillento o incluso más azul. Más invernal.
Vamos a ver el antes y después con la tecla Y. Fijaros cómo cambia solamente con la curva de tonos, cómo cambia una fotografía. Te puede gustar más de una manera o te puede gustar más de otra, pero fijaros qué manera más útil tenemos de mejorar una fotografía o darle un efecto diferente, distinto, como os he dicho, un efecto película, un efecto... Siempre acordaos de hacer estos ajustes de manera muy controlada, es decir, no hagáis, no os paséis porque las curvas son así de agresivas. Acordaos también que tenéis esta pestañita de punto de arrastre que os hará, por ejemplo, controlar un poquito más. ¿Veis? Aquí he marcado los negros porque los tenía subexpuestos y haciendo así, ¡pum!, los he levantado. O sea que aplicando básicamente todas las herramientas de las que disponemos, empezando por aquí, que tenemos estos deslizadores, empezando por el circulito blanco donde es a nivel general, para contrastar la imagen y ya utilizar los colores de una manera como nosotros hemos realizado ahora mismo con esta fotografía. Y bueno, el antes y el después. Y nada más, eso es todo. No le tengáis miedo a esta herramienta. Sé que es un poquito difícil al principio de entender. Para mí es lo más claro que os quiero dejar es que os fijéis aquí en la primera herramienta que viene aquí, este simbolito de las líneas. Acordaos que a la derecha del todo no están los blancos, están las altas luces. Y a la izquierda del todo no están los negros, sino que están las sombras. Los negros están un poco más a la derecha. ¿Vale? Que lo pone aquí, os lo pone oscuros. Y aquí os pone claros. Eso es lo que tenéis que tener muy presente. No sé por qué el Lightroom lo ha hecho así, o si os digo la verdad, no lo sé, porque ha hecho esta confusión, porque al final da a entender que mucha gente piensa que los negros están como en el histograma este de aquí arriba y empieza ahí a subir negros pensando que son negros y lo que son sombras. Y los negros que están aquí se piensa que son sombras y están levantando negros puros. Y con las luces igual. Entonces es algo que quiero que tengáis muy en cuenta. Y con respecto al RGB, es decir, a los colores, pues oye, practicar y probar. Ya sabéis que aquí están las zonas de iluminaciones y aquí las oscuras. Y esta zona de en medio, esta parte de aquí, están los medios tonos. Pues ir jugando con el color principal o con el opuesto. Y bueno, pues nada más. Si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa respecto a este panel, pues me lo dejáis en comentarios. No olvidéis suscribirse al canal y darle un fuerte like. Chao.